Bien, listo amigos, ahora sí, arranquemos. Muy buenas noches tengan todos. Un placer poder compartir nuevamente una clase con todos ustedes. Es un gusto, reitero, estar nuevamente compartiendo para aprender, para ver más sobre el procedimiento y el proceso arbitral. Hoy vamos a concluir desde una perspectiva bastante interesante. Vamos a ver precisamente cómo se realiza las otras partes del proceso. Bien, y obviamente vamos a retroalimentar un poquito y además vamos a dar nuestro trabajo final. ¿Ya? Bien, bueno, sin más preámbulo y sin nada más que decir, arranquemos precisamente por este lado para que podamos ver precisamente lo que nos falta. ¿Ya? A ver, el día de ayer hemos mencionado que el arbitraje como medio alterno de solución de controversias se constituye principal y primordialmente como una vía, bien, lo hemos dicho, alternativa extrajudicial, sí, en esencia, en efecto, pero que se caracteriza primordialmente porque el tercero que va a estar o va a incidir en la resolución de la controversia, no va a ser una persona que solamente colabore. No nos olvidemos que no es un proceso meramente de diálogo. Estamos hablando de un proceso que implica una suerte de decisión. Y el tercero al cual hacemos alusión, al que va a resolver el conflicto, pues precisamente va a tomar una determinación, tomar una posición en relación justamente al conflicto. No nos olvidemos, el arbitraje que se caracteriza principal y primordialmente por ser extrajudicial, ya, es extrajudicial, se caracteriza porque los terceros no son simples colaboradores, habíamos dicho, tienen competencia, ¿de acuerdo? Y bueno, las consideraciones propias de la ley 708 de conciliación y arbitraje demuestran que más allá de ser solamente una vía alternativa, también le dan un toque o un retoque muy importante a su viabilidad. Ayer habíamos visto los conceptos, habíamos visto la ley 708, hemos podido identificar cómo funcionan los aspectos de regulación. Hemos hablado sobre la cláusula arbitral, sobre el convenio arbitral que habíamos referido y mencionado son las llaves de acceso al procedimiento arbitral y todo ello obviamente hace incidencia y un eco muy importante en todo lo que es y además implica el aspecto de procedencia, tal cual lo habíamos mencionado, ¿no? El arbitraje como medio alterno es muy efectivo siempre y cuando conozcamos muy bien los pormenores de fondo y también los pormenores de viabilidad. Bien, bueno, además hemos mencionado otras cosas importantes. Sin embargo, para no hacer muy larga la retroalimentación, voy a incidir en que hemos hablado primordialmente de las etapas del proceso arbitral. Ya habíamos dicho que el arbitraje, bien, tiene cuatro etapas conforme la ley 708, ¿no? Está la etapa inicial, la etapa de méritos, la etapa de emisión y elaboración del laudo y la etapa recursiva. Cada una de estas etapas, cada una de estas fases, si ustedes quieren, o instancias dentro del proceso arbitral, pues nos van a ayudar a ver, ¿no? Y probablemente práctica y operativamente nos van a ayudar a identificar cómo funciona o qué se hace dentro de este proceso. ¿Ya? Es sumamente importante, sumamente necesario en cuanto a su comprensión y obviamente nos va a ayudar a ver cada uno de los pasos o actos que debemos hacer. ¿Ya? Habíamos dicho de forma preliminar que la etapa inicial del proceso arbitral implicaba una instancia, un periodo en el cual pues las partes van a rayar la cancha, bien, donde se va a establecer todos los pactos posibles para poder concretarse y manifestarse en lo que va a ser la etapa de méritos y también va a implicar propiamente una suerte de pactos que van a configurar el desarrollo propio de la etapa de méritos. Bien, habíamos visto que en esta etapa, entre otros aspectos importantes, por ejemplo, se escoge a los árbitros, nombres, cantidades, se escoge el tipo de arbitraje, si va a ser en derecho, va a ser en equidad. Hay una composición propiamente del tribunal en relación, reitero, a la forma y la manera de proceder. Bien, y además, entre otros actos importantes, la asunción
de competencia por parte del tribunal arbitral, bien, además de vamos a ponerle así, la avisoración, la estructura, en todo caso, de la etapa de méritos conforme el calendario procesal. ¿Ya? Una posibilidad que también, conforme el principio de voluntariedad, es bastante viable y muy importante en su realización. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos visto la etapa inicial, precisamente desde esa perspectiva. Bien, habíamos visto la solicitud y otros elementos. Y bueno, ayer ya habíamos arrancado y hemos empezado a desarrollar todo lo inherente a la etapa de méritos. Bien, que bien también habíamos dicho, en resumen, es la etapa en la cual el proceso, ¿no? Como tal, ya no va a ser simplemente de arreglo o de solicitudes en relación específicamente a la forma, sino más bien vamos a hablar de un proceso, una etapa, si ustedes quieren, donde va a importar mucho el fondo de la controversia, ¿de acuerdo? Va a importar mucho, bien, cuáles son las pretensiones de las partes. Y bajo esa lógica, bien, bajo esa denominación y esa estructura, pues, por supuesto, en todo caso, lo que estamos refiriendo es que se van a tener que desglosar, se van a tener que presentar bien todos los factores de fondo, ¿no? Los argumentos, los alegatos y demás. Bueno, ahí habíamos dicho que esta instancia es precisamente como un pseudo proceso civil, si ustedes quieren. Bien, que responde propiamente a la manera en la cual se ha desarrollado la etapa inicial y que en la etapa de méritos específicamente, pues va a ser más importante en cuanto al fondo, reitero. Bueno, ¿cómo funciona la etapa de méritos? Y con esto ya terminamos la retroalimentación. Habíamos visto que primero existe una fase de presentación escrita. Bien, tenemos que presentar una demanda, hay que presentar una contestación, ¿correcto? Veíamos que la demanda, por ejemplo, implica el hecho de desarrollar todos los argumentos y pretensiones importantes, ¿no? Para el fin específico. Lo propio pasa con la contestación. Habíamos visto que la contestación, al igual que en un proceso civil comercial, tiene que rechazar o aceptar las pretensiones y los argumentos presentados por la parte demandante, pero también tiene toda la posibilidad de poder reconvenir o presentar excepciones. Bien, posterior a la presentación de los dos primeros escritos, habíamos referido también que se realiza los alegatos iniciales, audiencias, que también bajo el principio de oralidad, conforme la misma ley 708, ¿de acuerdo? Pueden desarrollarse, se pueden hacer y en todo caso sirve para que se puedan escuchar cuáles son las pretensiones y posiciones prácticamente de las partes en esta etapa. Ya una explicación oral que permite y ayuda mucho a comprender mejor este alcance. Y justamente ayer nos habíamos quedado en eso, ¿no? El hecho de los alegatos iniciales. Ya, permítanme, me está haciendo un poquito de calor, así que me voy a sacar la chamarra y nos vamos a poner a trabajar ahora sí a este lado. Bien, entonces la idea radica en que hoy continuemos propiamente con la etapa de méritos, ¿sí? Y propiamente podamos seguir refiriendo sobre su contenido. Bueno, luego de haber presentado entonces, ya tomando y volviendo un poquito al avance, luego de haber presentado las partes, sus documentos escritos, luego de haber presentado demanda, contestación, y propiamente haber desarrollado la audiencia de alegatos iniciales, bien, vamos a tener lo que se llama el término de prueba. Bien, no nos olvidemos que hay un principio en derecho que dice, quien dice algo debe probarlo, ¿ya? Y es en realidad una premisa muy importante que debemos considerar. El que dice algo debe probarlo, el que asevera algo debe probarlo. Y eso es sumamente importante para los fines propios de la persuasión y la disuasión que se debe hacer al tribunal arbitral. No se olviden que el tribunal no nos está ayudando. El tribunal arbitral nos va a resolver la controversia. Entonces, como nos va a resolver la controversia, lo mínimo que tenemos que hacer es precisamente darle insumos, muy aparte de los alegatos,
para que éste pues, pueda más adelante también resolver los mismos, ¿ya? Entonces, en la apertura del término de prueba, bien, las partes van a tener que producir toda la prueba que no hayan podido presentar tal vez junto con la demanda, porque muchas veces pasa, o con la contestación, muchas veces pasa que las partes ya presentan la prueba preconstituida justamente cuando presentan su demanda o contestación, bien, pero en otros casos también por la naturaleza misma de la prueba, la producen precisamente en esta etapa o se reservan específicamente su producción para esta etapa. Bien, y es que en todo caso, el procedimiento arbitral, el proceso arbitral, reconoce que esta fase está dirigida y está enfocada específica y especializadamente en poder producir prueba. Ya, esa es la más importante de las razones. Bien, y bueno, ustedes se preguntarán a qué prueba estamos haciendo referencia. ¿Cuál es específicamente el tipo de prueba que se puede presentar en un arbitraje? Bueno, según lo que establece nuestra ley 708, en el arbitraje, justamente con la ley 708, con nuestro arbitraje doméstico, bien, todo tipo de prueba va a poder ser válidamente producido. Estamos hablando de prueba testifical, de prueba pericial, prueba documental, inspecciones, etcétera. ¿De acuerdo? Todo aquel medio de prueba que esté contenido, respaldado y aprobado por ley o reconocido por ley va a poder ser utilizado para el procedimiento arbitral. Bien, y es ahí donde precisamente el tribunal debe tener mayor atención porque van a ser los insumos a través de los cuales, pues precisamente se vaya a resolver la controversia. ¿Ya? O ellos vayan a tomar su decisión. ¿Correcto? Entonces es muy importante, reitero, esta fase, ¿ya? La fase o término de prueba, amigos, reitero, tiene un plazo de duración, ¿no? Es decir, el tribunal debe aperturar, ¿no? El término a través de una resolución y posteriormente debe clausurar también el término a través de una resolución. Y este tema de la apertura y clausura del término de prueba se hace precisamente para mantener un orden, para poder llevar adelante más adelante la forma de poder valorar la misma y además que no exista esa suerte de desconocimiento y falta de igualdad que la misma ley 708 reconoce. No nos olvidemos que uno de los principios, que es el de igualdad, nos dice que el acceso, así como el desarrollo de cualquier proceso, debe hacerse específicamente enmarcado en lo que establece el principio de igualdad. Ambas partes tienen exactamente el mismo tratamiento, no pueden ser discrecionalmente diferenciadas, mucho menos bien procesalmente excluidas. ¿Ya? Em, Estas pruebas que van a presentarse van a tener una característica adicionalmente, no tanto en su naturaleza, sino más bien una característica en relación a su valoración. El tribunal arbitral tiene toda la posibilidad de poder valorar, aceptar y o rechazar una prueba siempre y cuando la considere pertinente o impertinente. Bien. La ley 708 establece que los árbitros tienen toda la facultad de establecer si la prueba aporta o no en el momento en el que es producida o presentada. Bien, por eso es importante también, tanto en la demanda, en la contestación, así como en los alegatos iniciales, pues establecer, ¿de acuerdo? Si en esencia y en efecto la prueba es, pues, respalda a aquello que se está pretendiendo pedir o aquello que se está pretendiendo demandar. Así que el procedimiento justamente va por ese lado. Una vez clausurado el término de prueba, bien, em, ya no se puede presentar más prueba, es decir, ya hay un corte si ustedes quieren, salvo una única excepción. No se olviden, todas las reglas prácticamente tienen excepción, ¿ya? La excepción a la regla es la denominada prueba de reciente obtención. Bien, los reglamentos de los centros de arbitraje, así como la misma ley, reconoce que la prueba, bien, obtenida de forma posterior a la realización de o apertura y clausura del término de prueba, bien, puede presentarse y producirse siempre y cuando ésta demuestre o se demuestre que ha sido obtenida recientemente, que no haya podido ser obtenida previamente
o no se conocía sobre su existencia y sobre todo que sea incidente importante y muy relevante para los fines del proceso. Si no cumple esas características, el tribunal está en toda la potestad de rechazar la prueba de reciente obtención. Bien, y eso obviamente puede incidir en algo que bueno, más adelante vamos a ver como la etapa recursiva. ¿Ya? Así que lo más importante en esta fase es pues producir toda la prueba que nos permita a nosotros demostrar nuestros puntos de pretensión, nuestras pretensiones, y que obviamente el tribunal pueda valorar las mismas respaldando nuestra posición. ¿Ya? No se olviden, prueba de reciente obtención, solamente esa prueba se puede producir o presentar posterior al término de prueba siempre y cuando cumpla esos tres requisitos. Bien, una vez concluidos o concluido el término de prueba, ya, lo que corresponde es precisamente presentar los escritos de alegatos finales y por último realizar la audiencia conclusiva o de alegatos conclusivos. Bien, y es que al final el tribunal arbitral y en relación al desarrollo del proceso y lo que las partes puedan decir de lo que se ha visto tanto en la fase probatoria, en la demanda, la contestación, otras audiencias, bien, va a tener que escuchar y va a tener que valorar de una última forma, bien, de una última manera, si ustedes quieren, todo lo que las partes han podido establecer, todo lo que las partes han podido desglosar. Bien. Y para eso esta audiencia va a ser sumamente importante, va a ser vital. ¿Qué se hace en la audiencia de alegatos conclusivos? Vamos a decir lo mismo que en la audiencia de alegatos iniciales, pero ya con todo el desarrollo mismo que se ha hecho específicamente en toda esta fase del proceso. Bien, son las partes quienes dan el insumo, son las partes quienes van a generar y van a otorgar, bien, los elementos para que los árbitros puedan fallar, que eso es sumamente importante. ¿Ya? Algunas consideraciones importantes. Miren, el arbitraje, amigos, se dice que es uno de los mecanismos, cuando esté en sede arbitral, más rápidos que existen. Bien, es mucho más eficaz y eso es bastante cierto. Obviamente, por lo que implica justamente el tema de los aranceles, necesita cumplir esta característica. En tal sentido, la Ley 708 establece que la etapa de méritos debe durar 270 días prorrogables máximo a 365 días. ¿Qué significa? Esta fase en primer lugar o en una primera instancia debe durar solamente 270 días. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de aproximadamente 9 meses, ¿ya? Aprox, haciendo un cálculo de ojo de buen cubero, si ustedes quieren, pero obviamente puede variar mucho. Y obviamente, si es que se necesitara, bien, se necesitara una ampliación por la dificultad del proceso, la necesidad de ampliar algunos actuados, ¿no? Qué sé yo, necesidad específica, justificada por supuesto, el proceso se puede ampliar hasta 365 días, ya un año calendario como tal. Bien, y no puede durar más. ¿No? ¿Qué pasa si el proceso, en cuanto al cómputo de plazos, se va extendiendo, se va alargando? Bueno, puede generar responsabilidad precisamente a quienes están a la cabeza o a cargo de esto, bien, que son precisamente los árbitros, ¿no? Pero la premisa siempre es acabar rápido, ¿ya? No nos olvidemos también, y antes de pasar precisamente a la siguiente parte, no nos olvidemos, amigos, que el arbitraje en sí, o sea, el proceso arbitral como tal, siempre y cuando haya habido acuerdo de partes en la audiencia de instalación o de constitución del tribunal, van a crear un calendario procesal. El calendario va a marcar también cómo se va a desarrollar el proceso arbitral. ¿De acuerdo? No se olviden, la optimización es una posibilidad dentro de los aspectos y factores que establece precisamente la misma ley. Bien, y en ese sentido es muy, muy posible que la misma ley 700, o más bien las mismas partes hayan podido hacer modificaciones u optimizaciones que estén señaladas precisamente en el calendario, ¿no? Y otro aspecto también es el reglamento de los centros. No se olviden que los centros de arbitraje tienen sus propios reglamentos
autorizados hoy por hoy por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, bien, y obviamente al estar aprobados son de aplicación pues irrestricta, bien, por parte de cada centro y cada centro tiene la posibilidad de generar, de realizar, de aplicar estos mecanismos que optimizan el proceso arbitral en general. Bien, esa es la premisa, esa es la idea, ese es el punto. Bien, algo más que mencionar sobre esta etapa de méritos, bien amigos, es que si por ejemplo se hubiese presentado una reconvención, ya si se hubiera presentado por ejemplo una reconvención como parte de esta suerte de contestación a la demanda, el tribunal tiene que prever que en ese lapso de 270 hasta 365 días, todos los actuados se cumplan, inclusive hasta la audiencia conclusiva. Y tomando en cuenta algunos importantes aspectos que en este preciso momento les voy a pasar a explicar, ¿ya? Voy a compartir otra pantalla, si me permiten, otra presentación. Aquí la tenemos, ¿ya? Nos vamos a ir a la etapa de méritos. Bien. Entonces, decíamos, esta dura 270 días, bien, máximo 365 días. ¿Qué tienen que tener los actos dentro de cada una de las importantes actuaciones o actuados que tiene precisamente en la etapa de ya conociendo su desarrollo general y cuáles son los elementos a los cuales vamos a hacer mención? Pues bueno, ¿qué se necesita? Primero, cuando hablamos de la demanda y la contestación, obviamente estamos hablando de escritos formales, actuados que deben tener cierta información para que, obviamente, los árbitros puedan hacer una valoración correcta. ¿Ya? El nombre de las partes, por ejemplo, bien, cuando hablamos a la demanda o la contestación, relación de los hechos, materia u objeto de la demanda, motivos jurídicos e inclusive la parte solicitada ante, que en realidad es la parte demandante, una vez que presenta la demanda, puede modificar o ampliar la misma hasta antes de la contestación, de la notificación con la contestación. Puede hacerlo. Hay una posibilidad también real, pero obviamente te exige un dinamismo y una forma muy rápida de poder resolver estos aspectos. ¿Ya? Dentro del proceso arbitral, vamos a ver que existen muchos actuados y como estamos hablando de un proceso contencioso, pero extrajudicial, que se basa en cultura de paz, eso no nos olvidemos, pero no deja de ser contencioso, bien, es importante hablar del régimen de notificaciones o comunicaciones. Bien, las notificaciones, perdón, van a tener que también cumplir muchas reglas para que éstas sean concebidas como válidas y no se entienda afectación, ¿no?, a algún tipo de derecho o garantía constitucional y mucho menos se entienda como una suerte de inclinación hacia alguna de las partes. Bien, importantísimo y les decía ayer, lo recalco hoy también, conforme a nuestra norma vigente, la ley 708, el laudo arbitral, bien, y la demanda, ¿de acuerdo? Son los dos escritos que se entregan de forma personal, física. Porque posteriormente, y también en aplicación de la misma ley 708, las partes pueden pactar, por ejemplo, su domicilio procesal, sea un correo electrónico, un número de WhatsApp, bien, y eso optimizaría mucho el procedimiento. O sea, no se olviden, la voluntad de las partes impera, es mucho más fuerte que la reglamentación o la norma, y eso no la contradice. Bien, porque en este tipo de procedimiento, al ser voluntario, las partes tienen toda la posibilidad de hacer modificaciones, ¿ya? Pero en estos dos casos específicos, demanda y laudo arbitral, sí hay que hacerla de forma escrita. La razón es simple: garantizarse del conocimiento y evitar cualquier tipo de observación, vicio a posterior por el desconocimiento, ya sea de la demanda o sea específicamente del laudo arbitral. Bien. Otro punto importante que hay que considerar es que si es que, por ejemplo, ¿no?, una de las partes, sobre todo la parte demandada, quien precisamente es la que usualmente no quiere apersonarse al proceso, no se hubiera apersonado, no hubiera presentado su contestación, al igual que en un proceso civil, el tribunal arbitral va a poder declarar su rebeldía, ¿ya?
Y esta rebeldía precisamente va a implicar, va a establecer, va a señalar, bien, que la otra parte directamente no quiso presentarse, ¿no? No quiso hacerlo y básicamente implicaría una suerte de continuidad. No nos olvidemos que la no concurrencia de las partes no puede implicar una suerte de suspensión, ¿bien? Tiene y hay en realidad la obligación de las partes a acudir. Recordemos lo que hemos mencionado ayer. El hecho de incorporar en un contrato hace que la concurrencia sea totalmente obligatoria. ¿De acuerdo? Sea obligatoria. ¿Ya? Pero como les decía, los otros actuados, por ejemplo, laudos interlocutorios o resoluciones que vaya a emitir el tribunal, o alguna otra actuación, ¿no? La apertura del término de prueba, comunicaciones, notificaciones de mero trámite, resoluciones, no sé, algún tipo de resolución o algo que tenga que emitir el tribunal, pues puede ser notificado posteriormente por cualquier medio idóneo que las partes hayan pactado sin mayor problema. Las partes pueden haber pactado WhatsApp y las partes reciben su notificación por WhatsApp. ¿Ya? Bueno, hemos hablado de las audiencias, bien, y también hemos hablado de que en el término de prueba se puede realizar la producción de prueba testifical y o también de prueba pericial. Y esto sabemos obviamente que implica una suerte de explicación. Es una posibilidad, o más bien es un actuado que implica o exige la intervención, ¿ya? Y en tal sentido, de acuerdo, la oralidad como principio importante del arbitraje tiene que cumplirse. Es por eso que para las audiencias, por ejemplo, hay ciertas reglas que también hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, si va a haber una audiencia de algún estilo, por ejemplo, alegatos conclusivos, bien, los árbitros tienen que señalar, ¿no? Tienen que señalar cuál va a ser la fecha, el lugar, por lo menos con 3 días con 3 días de antelación, ¿no? A la realización de la misma. ¿De acuerdo? No puedo notificar para mañana, hoy día a las 4 de la tarde, por ejemplo. No hay tal. No hay posibilidad. Entonces es súper importante, ya es súper importante que se haga justamente esta previsión para evitar precisamente cualquier indefensión. Y además, importantísimo, bien, son precisamente las partes, si es que han tenido, van a elaborar calendario procesal, quienes ya saben cuándo van a poder generar o cuándo son estas sesiones, ya, cuándo se van a hacer las audiencias. Bien. En el caso propiamente de testigos, en el caso de peritos, ¿no? Por ejemplo, bien, la realización específica de su intervención puede hacerse de forma física o también puede hacerse de cualquier o a través de otro medio de comunicación, videollamadas, puede hacerse a través de videoconferencias, ¿no? E inclusive, bien, si es importante o se puede transcribir y presentarlo en físico, también se puede realizar. ¿De acuerdo? Es también algo importante que debemos considerar en ese preciso momento, o sea, en este momento. No nos olvidemos, las partes no se adecúan al proceso, el proceso se adecúa a las partes. Las partes tienen que estar lo más relajadas posibles porque este mecanismo debe evitar precisamente el estrés de poder llevar adelante el procedimiento y más bien se vuelve un aliado para resolver una controversia y, bueno, establecer lo que el derecho realmente corresponde. Bien. Habíamos dicho que las pruebas son o están permitidas todas aquellas que están respaldadas o señaladas por ley. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? La carga de la prueba es o está o radica, si ustedes quieren, dentro de cada una de las partes. Queremos decir entonces que cada parte asume la carga de la prueba, bien, en relación justamente a aquellos hechos para poder probar o desvirtuar conforme sus pretensiones y argumentos. Bien, y como les decía, también los árbitros tienen toda la posibilidad de admitir o inclusive rechazar las pruebas, ¿de acuerdo? Si es que no las ven pertinentes, si es que no las ven idóneas, si no son oportunas, no colaboran o no aportan nada al proceso. Obviamente la valoración de las pruebas, ¿de acuerdo? Se va a hacer de una forma mucho más incidente ya al momento de elaborar el laudo arbitral.
¿correcto? Pero sí es importante considerar en este punto que las partes, con todo lo que vayan a aportar, van a esperar y obviamente los árbitros van a estar obligados, sobre todo, a poder individualizar, poder pronunciarse y establecer cuáles son propiamente los factores o hacia dónde lleva la aplicación propia o la realización propia de la producción de la prueba. Bien. Si hay muchas pruebas, los árbitros tendrán un trabajo más pesado. Si no son muchas pruebas, pues obviamente el trabajo se aliviana un poco. ¿Ya? Muy bien, volveremos a la otra presentación entonces. Y hasta ahí, amigos, ya hemos visto dos de las tres etapas del proceso arbitral. Bien, etapa inicial y etapa de méritos. Bien, vamos a ir ahora sí a la penúltima etapa del arbitraje, bien, que es la elaboración del laudo arbitral. Etapa de elaboración, redacción y ejecución, dicen algunos entendidos en la materia del laudo arbitral. Bien. Y es que esta fase tiene una vital importancia, pero a su vez también tiene un tiempo corto. No tiene muchos actuados, pero sí termina siendo vital para los fines propios del proceso como tal. Y es que una vez notificada o concluida la audiencia de legatos conclusivos o la audiencia conclusiva, los árbitros van a dar por finalizada la etapa de méritos, bien, y van a aperturar precisamente esta tercera fase o etapa dentro del arbitraje. Estamos hablando de la etapa de elaboración del laudo, ¿ya? El nombre lo dice, es la parte, la fase o la instancia donde los árbitros van a tener que emitir su resolución, la etapa donde los árbitros van a tener que emitir su criterio en relación a los insumos vertidos, las posiciones y argumentos señalados y en base propiamente a lo que el arbitraje les exige, ¿no? La resolución de la controversia. Entonces, esta etapa es pues prácticamente la etapa final en una primera instancia, si ustedes quieren, o en una instancia mucho más macro. Es la etapa final en la que los árbitros van a determinar y definir cuál de las dos partes tuvo y tiene razón. Bien. Sé que va a ser muy obvio lo que voy a decir, pero es importante recalcarlo y también mencionarlo. Esta etapa, amigos, implica que los árbitros hablen entre sí, ¿ya? Esta etapa implica que los árbitros puedan conversar entre sí. Obviamente, si es un árbitro, no hay necesidad. El árbitro como tal, siendo uno, siendo solito, siendo único, va a poder fallar según lo que él vaya a poder conceder. Pero si, por ejemplo, tenemos tres, cinco o más árbitros, no se olviden, tiene que ser un número impar, ¿de acuerdo? Si tenemos una cantidad mayor de árbitros, ya, impar siempre, por supuesto, esta es la etapa en la que deben expresar y justificar por qué quieren fallar de esa forma. Y como decíamos ayer, la idea de que propiamente sea impar radica principal y primordialmente en que no haya empates. Bien, porque si son tres, por ejemplo, siempre van a haber dos posiciones contra un tercero, ¿verdad? Si son cinco, puede ser tres contra dos o cuatro contra uno, o unanimidad, igual que cuando probablemente son tres, pero jamás va a haber empates, y ese es un elemento muy importante, ¿ya? Entonces, eso van a hacer específicamente los árbitros en este aspecto, ¿no? Conversar, hablar y tomar la determinación. Pero esta conversación, propiamente esta etapa en la que implica que los árbitros intercambien conceptos, argumentos, ideas, posiciones, ¿verdad? Va a tener un tiempo de duración, no es que van a tener tiempo para poder emitir laudo y, bueno, que pare y que sea lo que Dios quiera, no. Hay un tiempo específico, ¿ya? Y la ley establece que para poder emitir un laudo arbitral, los árbitros tienen un plazo de 30 días, calendario, que se pueden prorrogar por 30 días más. Estamos hablando de 60, bien. Toda vez y en sentido de que necesitan tiempo para hacer una valoración tanto de demanda, contestación, las audiencias, las pruebas y la última audiencia de legatos conclusivos. ¿Ya? Todo ello específicamente para poder tener suficientes elementos. Bien.
Y obviamente a raíz de los pactos y las conversaciones, todo lo que vaya a generarse por parte del tribunal, se va a emitir el laudo arbitral. Aspecto muy importante, amigos. El laudo arbitral es una resolución. Bien, es un documento, es un instrumento donde personas, en este caso, que están investidas con un tipo de competencia, envergadura o facultad, autoridad, podemos decir, van a plasmar bien la decisión que se les ha pedido tomar. Bien. Y el laudo arbitral, reitero, es una resolución. ¿De acuerdo? Enzo Cavani, que es un autor uruguayo, que es americano, es uruguayo, perdón, que ha estado mucho en la parte norte de América, pero también en la parte sur en algunos casos, ha mencionado que las resoluciones son entendidas como instrumentos o documentos que denotan la dirimisión o definición de un conflicto, pero no dejan de ser eso, una resolución. Bien, y entendemos a la resolución como una forma de resolver precisamente un conflicto. ¿Ya? Entonces, es un instrumento importantísimo el laudo. No es simplemente una mera toma de posición y ya. Estamos hablando de una resolución que además, conforme la ley 708 amigos, bien, va a tener también la posibilidad, tiene en realidad la característica de cosa juzgada una vez que la misma llegue a su ejecutoria, que también vamos a ver en breve, es importante llegar hasta ese punto. Pero siendo ejecutoriado, por ejemplo, el laudo, esta resolución de la cual estamos haciendo mención, pues obviamente las partes van a tener que someterse a lo que se establezca. El laudo arbitral entonces puede obtener calidad o condición de cosa juzgada, lo que la hace o lo hace al laudo, irreversible, irrevocable, irrevisable, de obligatorio cumplimiento, oponible a terceros, etcétera. ¿Ya? Tiene exactamente la misma condición que cualquier tipo de resolución o cualquier tipo de sentencia, si ustedes quieren. ¿Ya? Y el laudo arbitral, justamente en cuanto al contenido, va a tener algunos requisitos que debemos considerar. Permítanme, para ello voy a proyectar la otra parte de la presentación. ¿Ya? Ok. Esta, permítanme un segundito, ahora sí. El laudo arbitral, entonces, podemos decir, bien, que es la resolución dictada en el procedimiento arbitral con eficacia equiparable a sentencias judiciales, tiene el mismo tenor, la misma naturaleza, el mismo alcance, bien, que dirime el conflicto surgido entre partes por efecto del compromiso por el que éstas acordaron atribuir la resolución de sus controversias a dicho procedimiento, renunciando a someterlas a jurisdicción ordinaria. En todo caso, debe tratarse de cuestiones relativas a materias sobre las cuales pueda disponer las partes. No nos olvidemos que otro requisito que hemos mencionado es que el arbitraje debe versar siempre sobre derechos de libre disposición. ¿Ya? ¿Qué elementos debe tener un laudo arbitral? Un laudo arbitral debe considerar el cumplimiento de aspectos mínimos para que éste pueda ser efectivo y obviamente también denote cuáles son las consideraciones que el tribunal arbitral ha emitido. ¿Ya? Pues por supuesto, generales tanto de las partes como de los árbitros para saber quiénes están fallando, quién es el presidente del tribunal, por ejemplo, etcétera. Tienen que establecer sede, fecha y lugar donde están pronunciando el laudo. En este caso tendría que ser, por ejemplo, el lugar donde está el centro de arbitraje. La fecha, por supuesto, sin ir lejos. Bien, una relación de la controversia sometida a arbitraje. Individualización y evaluación de las pruebas y su relación con la controversia. Esa es la parte más difícil, ¿no? Mientras más pruebas, hay que identificarlas mejor y hay que valorarlas mejor, ¿ya? Fundamentación de la decisión arbitral, que sea en derecho o en equidad, según lo que las partes han podido escoger previamente, recordemos. Modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones, penalidades y obviamente la firma de las partes, incluyendo a los disidentes. Este tema de los disidentes lo vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Y en todo caso, lo que estamos viendo es que en la última parte se sobreentiende, se entiende en este caso, implica que los árbitros deben firmar denotando su autorización, ¿ya? Pero adicionalmente, o la otra, que una de las partes no esté de acuerdo, que por lo general pasa, ¿no?
Las partes no están de acuerdo con la resolución, no están de acuerdo con lo que se ha establecido, no están de acuerdo con lo que se ha dicho. Ya hay diferentes formas y maneras de poder solicitar tanto aclaraciones como ya presentar la última parte, la última impugnación, que es la etapa recursiva, el recurso. ¿Ya? Hay toda la posibilidad. A ver, primero convengamos algo. El laudo arbitral, amigos, así como todo el procedimiento o el proceso arbitral, están caracterizados por el principio de confidencialidad. ¿Ya? Todo lo que es el proceso arbitral en general, bien, está alcanzado, está propiamente nutrido, si ustedes quieren, o prácticamente clasificado por la confidencialidad. A diferencia de un proceso judicial, los procesos arbitrales no son abiertos al público. Bien. En tal sentido que tanto los actuados, desde la etapa inicial, la etapa de méritos y obviamente el laudo arbitral, ¿ya? No son de conocimiento público y en todo caso, salvo acuerdo de partes, nadie puede tener acceso a esos documentos. Ya, nadie. Y más bien, ¿no? Si las partes en realidad estuvieran de acuerdo y dicen, no, no hay ningún problema, entonces sí se puede dar cabida a conocimiento de terceros. Y es que recordemos que al ser un procedimiento extrajudicial, la privacidad o confidencialidad termina jugando un rol importante para las partes que están dentro de un proceso. Bien, entonces se requiere específicamente la confidencialidad. Sin embargo, quiero comentarles un aspecto interesante, quiero comentarles algo muy importante. Les voy a compartir otra pantalla aquí. Bien, en este momento están viendo mi buscador, ¿ya? Hay hay un interesante principio, reitero, que es la confidencialidad y el conocimiento de los laudos arbitrales en general. Sin embargo, bien, yo haciendo una investigación hace ya un buen tiempo, he podido encontrar que hay un laudo arbitral, ¿no? De la Cámara Nacional de Comercio cargado en una página extranjera y justamente es por el proceso que se ha seguido contra una empresa extranjera. Bien, y lo vamos a buscar ahorita. Quiero mostrarles la complejidad. Bien, y está aquí justamente, ¿no? En JustMundi. Bien, y vamos a hablar sobre el laudo. Aquí está, el laudo arbitral, ¿no? Tal cual lo están pudiendo ver. Esta página, obviamente, es una página extranjera, reitero, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos los elementos propios del tribunal, ¿no? Todos los elementos vertidos para el laudo. Bien, cómo se ha, de hecho, la mención, si ustedes quieren, los antecedentes, la cláusula, ¿no? La constitución del tribunal, bien, ley aplicable, consideraciones sobre la demanda, ¿no? Aquí están los montos, es decir, aquí es una oportunidad de oro para poder ver un laudo arbitral tal cual, teniendo en cuenta que esto, pues, bueno, está cargado por otra empresa. Reitero, esto ha sido producto de una investigación muy minuciosa que he realizado hace un tiempito. Y bueno, pues obviamente, eh, reitero, debería mantenerse, si ustedes quieren, la confidencialidad, pero al final termina siendo una suerte importante para poder ver cómo funciona, ¿no? Aquí está traducido al inglés porque el audio es emitido en español, ¿ya? Pero aquí están todas las consideraciones. Mire, es un laudo bastante largo. Bien, bastante extenso, porque obviamente ha tenido que hacer la realización, la valoración de todas las pruebas pertinentes, ¿no? Las cosas del arbitraje y la resolución. Bien, y por último, obviamente, la mención de la suscripción. Bien. Este laudo arbitral tiene la estructura que justamente hemos mencionado de manera previa, pero obviamente ya en el fondo del documento, tal cual lo hemos podido ver, o de la controversia, mejor dicho, es pues mucho más extenso. Obviamente hay laudos que son más amplios, hay laudos que son más cortos, ¿no? Pero bueno, el laudo arbitral, en realidad,
al emitirse, prácticamente denota la resolución por los árbitros, ¿ya? Solamente quería mostrarles un poquito de ese laudo, ¿no? Y casualmente yo en ese laudo he participado como secretario arbitral, así que básicamente también ha sido gracias a eso porque he ido buscando con mi nombre y miren, qué dicha casualidad pudimos encontrar. Bien, bueno, una vez notificado el laudo, ¿qué pasa? Ya, aquí vamos a tener una interesante, como un limbo, ¿de acuerdo? Porque una vez notificado el laudo, vamos a entrar prácticamente a la siguiente etapa, siempre y cuando las partes tengan la previsión o la necesidad específicamente de pedir algún tipo de solicitud a raíz del laudo. Bien, y es por eso que vamos a tener como primera posibilidad de solicitud post laudo, ¿ya? La solicitud de complementación, aclaración y enmienda. Bien, esta solicitud, y como ven ustedes también en pantalla, implica que cualquiera de las partes, una vez conocido propiamente el laudo arbitral, van a poder solicitarle al mismo o al árbitro único, si es que estamos hablando de solo uno, ¿ya? em, que enmiende si es que existe algún error de cálculo, transcripción, impresión o cualquier otra naturaleza que sea formal, que no sea de fondo, ¿de acuerdo? Es decir, que pueda propiamente, bien, corregirse o pueda generar algún tipo de corrección que no incida en el fondo de la controversia. La idea radica básicamente por ahí. De acuerdo, esa es prácticamente la idea, que se pueda solicitar una aclaración en relación a algo que tal vez no ha quedado del todo claro en el laudo, una complementación, algo que se necesite propiamente ampliar tal vez, bien, o una enmienda, corregir un error de esta naturaleza, ya, pero jamás que vaya contra el fondo, ¿de acuerdo? Em, para poder pedir esta aclaración, desde la notificación del laudo, las partes tienen un plazo de 3 días. Es decir, me notifican a mí el laudo hoy, de acuerdo que es 7, bien, los 3 días se empiezan a computar desde el lunes. ¿Ya? Porque no nos olvidemos que también depende de lo que hayamos pactado en el calendario y si propiamente no hubiera sido en el calendario, nos sometemos al reglamento o a la ley, ¿ya? Estaríamos hablando de que conforme norma, ¿no? Empezaríamos a computar a partir del día siguiente hábil, 3 días, lunes, martes, miércoles, ¿ya? Para poder realizar la solicitud. Si en los 3 días no realizamos la solicitud, ya no la podemos hacer. Pero si hacemos y presentamos la solicitud de aclaración, complementación y o enmienda, bien, automáticamente vamos a cerrar lo que en cómputo se llama, o propiamente el cómputo de inicio de la etapa recursiva. Para explicarme mejor sobre este aspecto, voy a poner la siguiente presentación, ¿ya? Que es justamente ya ingresando a la etapa recursiva del arbitraje. Y como primer escenario, vamos a tocar o vamos a tomar bien este punto. Permítanme, lo voy a marcar con verdecito para que ustedes lo puedan identificar mejor, ¿ya? Que es este, justamente. Este es el primer escenario. Bien. Entonces decimos, notificado el laudo arbitral, tal cual están viendo ustedes en pantalla, bien, empieza a correr un lapso o un plazo para poder presentar el recurso que obviamente está permitido según esta etapa, que ahorita lo vamos a precisar, ahorita vamos a hablar de él, bien. Pero previo a presentar el recurso, dentro de estos 3 días, desde la notificación del laudo, yo puedo presentar la solicitud de enmienda, complementación y aclaración. Lo que hace esta solicitud justamente busca subsanar, que se corrija, que se enmiende, que se aclare algún aspecto de forma o de cálculo, tal cual como lo hemos mencionado. Está muy bien, ¿de acuerdo? Pero obviamente el principal efecto es que se interrumpe el cómputo del plazo para presentar al que vamos a conocer como recurso de nulidad, ¿ya? Recurso de nulidad. Entonces, este recurso de nulidad al cual estamos haciendo mención, así se llama el recurso de esta etapa, va a poder ser presentado una vez que
que dentro del plazo que establece la ley, que son 10 días, se pueda presentar, pero obviamente este plazo se interrumpe si es que presentamos esta primera solicitud en una primera instancia. Y es que en realidad se presenta la solicitud, bien, se notifica a la otra parte, o si no es necesario, el tribunal arbitral resuelve la solicitud y posteriormente notifica a ambas partes sin mayor problema, si es que obviamente, como se mencionaba, un tema de forma, ¿no? Si es que fuera de fondo, por ejemplo, entonces obviamente se rechaza que se realice por la aclaración por ese lado. Pero en todo caso, lo que tendría que pasar, bien, para poder, entre comillas, presentar el recurso, sea o no con solicitud de complementación y aclaración y enmienda, es que una vez notificado el laudo, bien arbitral, las partes tienen 10 días calendario, ya, bueno, depende obviamente del reglamento del centro o la misma norma, 10 días para poder presentar lo que vamos a llamar en esta etapa recurso de nulidad, ¿ya? Cuando hablamos de recurso de nulidad, amigos, estamos haciendo mención de la forma o el instrumento a través del cual se va a impugnar el laudo arbitral, ¿ya? El laudo arbitral. Y, vamos a decirle así, la resolución que se va a hacer por parte, ¿no? Bueno, que se va a hacer el recurso por parte de la autoridad, que en breve igual vamos a mencionarla, va a tener que resolver lo que específicamente dice el nombre del recurso, la nulidad. Es muy interesante ver la etapa recursiva porque, tal cual lo estamos mencionando, contra el laudo arbitral solamente existe y se puede presentar recurso de nulidad. No se puede presentar otro recurso, ¿ya? Es el único medio de impugnación que se puede activar contra el laudo arbitral. Bien, y el nombre lo dice. Vamos a buscar la nulidad del acto, en este caso del laudo, ¿no? La nulidad del mismo para evitar, si ustedes quieren, la realización o probablemente la consolidación de lo que se entendería como una resolución, el laudo, que va en contra de la norma o tiene algún tipo de vicio. Bien, entonces retomando, para ir precisando e ir aclarando un poco lo que estoy diciendo. Existen entonces tres escenarios, ¿ya? El primer escenario es que una vez notificado el laudo arbitral, las partes no digan nada, aceptan propiamente el contenido, entonces, como no se presenta ningún recurso, automáticamente el tribunal arbitral declara la ejecutoria del laudo, bien, y declara la ejecutoria del laudo y con eso termina el proceso, bien, termina el proceso. Es más, una vez que se declara la ejecutoria del laudo, los árbitros pierden competencia, ya no tienen competencia. Bien. Luego, el segundo escenario es que la parte o las partes dentro empieza la notificación del laudo. Y posterior a la notificación del laudo, dentro de los 3 días presentan la solicitud de complementación, enmienda o aclaración. Lo que hace que el cómputo para presentar recurso se corte, ¿no? Y una vez resuelta la complementación, aclaración o enmienda, recién se empiezan a computar los 10 días, ¿no? Y si presentara o no presentara recurso, pues bueno, si presentara recurso, vamos a resolverlo en base a lo que voy a contar en breve, y si no, pues igual se termina de computar el plazo y con eso automáticamente ya termina también el proceso. Bien, pero está la tercera posibilidad, que es justamente la presentación del recurso, sea con aclaración o no, con solicitud de complementación, aclaración o enmienda o no. ¿Qué pasa en estos casos? Y esto es muy importante. Una vez emitido el laudo arbitral, las partes pueden hacer ciertas observaciones en razón al contenido específicamente de lo que es e implica el laudo, ¿ya? Pero no cualquier tipo de, vamos a decirle así, de previsión, o sea, no es cualquier tipo de reclamo, ¿ya? Sino es algo un poco más estructurado y mucho más justificado, a diferencia de la vía judicial, que la apelación no la puedo presentar sobre cualquier cosa que considere que va en contra de incluso, ¿no?
observando el criterio del árbitro, bueno, del juez en este caso. Si revisamos la ley 708, amigos, y eso ahorita los voy a poner en pantalla, ahí está. Si revisamos la ley 708, vamos a encontrar primero que el recurso de nulidad es el único recurso, la única vía para impugnar al laudo arbitral, ¿ya? Y existen causales por las cuales se debe, o más bien causales que permiten presentar este recurso. No es por cualquier cosa, no es porque he observado que el tribunal arbitral no ha considerado, no, tenemos que considerar lo que dice la ley, bien, en relación a su procedencia y viabilidad. A ver, ¿qué nos dice la ley 708? La autoridad judicial dice declarar la nulidad del laudo arbitral por las siguientes causales. Primero, materia no arbitrable. Ahorita vamos a hablar de la materia no arbitrable, pero como una forma de preámbulo, recordemos que habíamos mencionado que el arbitraje tiene que basarse sobre derechos de libre disposición, siempre, ¿ya? Sobre aquellos derechos que se pueden disponer. Y obviamente la ley 708, en breve lo vamos a mencionar, lo vamos a desglosar, establece qué materias están excluidas. ¿De acuerdo? Ah, ya, disculpe. ¿Ya? Dos, que el laudo arbitral sea contrario al orden público. Bien, es decir, que dentro de las consideraciones, estipulaciones, la motivación, ¿no? El fundamento que haya establecido el tribunal arbitral, haya algo que esté vulnerando lo que conocemos como orden público. Obviamente aquí hay mucha, vamos a decirle así, mucha volatilidad, mucha ambigüedad sobre lo que se considera orden público, ¿no? Pero tenemos una causal interesante en relación a la afectación a la colectividad en general, a la ley también puede ser, ¿no? Pero afectación como tal, que lo importante termina siendo también. Bien. Y bueno, la tercera causal que se va a desglosar en cuatro, lo que podemos decir que al final son seis, ¿no? Dice, cuando la parte recurrente pruebe a que exista nulidad o anulabilidad de la cláusula o convenio arbitral conforme a ley civil. Y esto es muy interesante e importante porque aquí hay una interesante y muy compleja, ¿no? Contrastación con la característica de autonomía de la cláusula arbitral. Bien, por una simple razón, o sea, es bastante interesante. A ver. Primero, habíamos dicho, si ustedes recordarán, que la cláusula arbitral, conforme a la misma ley, ya, goza o tiene en realidad la condición de lo que decíamos de autonomía. ¿Qué es la autonomía de la cláusula arbitral? Implica que ante cualquier tipo de nulidad, anulabilidad o falta de eficacia del contrato, la cláusula o convenio arbitral se mantiene de supérstite, ¿no? O sea, se mantiene viva, por decirlo así. Sin embargo, aquí se nos menciona que una causal para poder presentar recurso de nulidad es que la cláusula como tal sea la que tiene nulidad o anulabilidad. Y es algo de lo que mencionábamos ayer justamente a razón de la pregunta del doctor Marcos Deza, ¿no? Que nos hacía esa interesante pregunta. Bien. ¿Qué pasa si entonces se demuestra que la cláusula es la nula? Si ha sido incorporada al igual que en todo el contrato con un vicio como por ejemplo de, no sé, violencia, ¿ya? Consentimiento, violencia. ¿Cuál de los dos? Es un tema muy complejo, ¿no? Y hay mucha contradicción. Esta causal de nulidad para poder presentar el recurso ha abierto en realidad una suerte de complicación, vamos a decirle así, para lo que es e implica el alcance del mismo de la cláusula. Es muy complejo, pero obviamente bajo, si ustedes quieren, la posibilidad de mejor interpretación, se mantiene en todo caso la independencia o la autonomía, más bien dicho, de la cláusula arbitral. Y bueno, si se evidencia que la cláusula como pacto independiente así añadido por error, por ejemplo, al contrato, no hacia el contrato, por ejemplo, como tal, posiblemente sí, ¿ya? Entonces hay una causal ahí. Bueno, las siguientes son más interesantes y más usuales, porque esta prácticamente casi no se da.
Que se hubiera afectado al derecho a la defensa de una de las partes durante el procedimiento arbitral. Bien, es decir, que se hubiera afectado alguna garantía constitucional o, como tal, el derecho a la igualdad o principio de la igualdad que hemos visto concebido en la misma ley 708, ¿no? Entonces, de igual manera, de la misma forma, bien, si es que se hubiera afectado, por ejemplo, dándole más plazo o cortándole algún tiempo específico, no notificando de manera igual, etcétera, puede ser una causa de nulidad, ¿ya? Que el tribunal arbitral se hubiera extralimitado manifiestamente, perdón, en sus facultades en el laudo con referencia a una controversia no prevista en la cláusula arbitral o en el convenio arbitral. Lo que estamos diciendo aquí es que dentro, si ustedes quieren, del proceso, ¿ya? Una vez que se han dado todos los insumos, los árbitros al momento de emitir el laudo arbitral ha tomado decisiones que no estaban previstas conforme la solicitud de arbitraje y también la demanda. ¿Ya? Entonces, por eso decíamos, ¿no? Hay que hacer una breve relación de los hechos e identificar la controversia tanto en la solicitud como en la demanda, o propiamente en la contestación, los elementos controvertidos, responder a los mismos, porque si se extralimita más allá de lo mencionado el tribunal, estamos hablando de una causal específica, sí, una causal, para que cualquiera de las dos partes pueda presentar recurso de nulidad. Bien. Y bueno, la última causal es que el tribunal se hubiese compuesto irregularmente. ¿Ya? Así que son estas condiciones, si ustedes quieren, estas causales, reitero, que están establecidas precisamente para poder presentar recién un recurso de nulidad. Vean ustedes que no hay alguna observación de fondo a la controversia, ¿no? Es decir, o algún tema de discrepancia con el criterio del árbitro, salvo que haya habido algún tema contra el orden público o una extralimitación. En ese caso sí, pero mientras tanto, pues no, ¿verdad? No, 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 no hay tal. Y en todo caso, estas seis causales, porque recordemos, son las cuatro del tercero y las dos primeras, las seis causales que están establecidas en ley son las únicas por las cuales uno puede presentar realmente recurso de nulidad. Por otras causales u otras situaciones, no. ¿Ya? No. Y ojo, no es lo único que hay que considerar. Bien, hay que ver otro aspecto más. Pero antes, permítanme, quiero mostrarles la ley 708 precisamente en relación y en razón a aquello que se puede y no se puede arbitrar, justamente para la causal número uno. Bien, entonces permítanme, voy a compartir nuevamente mi pantalla con ustedes. En este caso voy a compartir otra pestañita. Ahí está. Sí, ya está. Perfecto. Bien. Entonces, ley 708. Vamos a utilizar la versión Lexibox. ¿Ya? Nos vamos a ir al artículo 4 de la ley 708. Bien. Que está justamente en las materias que se pueden o no se pueden arbitrar. Aquí está. ¿Ya? Materias excluidas de la conciliación y del arbitraje. Son aquellas materias que conforme justamente esta cláusula de causales para interponer recurso de nulidad hay que considerar. Bien, ¿qué aspectos no se pueden arbitrar? Y esto es obviamente está con un afán demasiado proteccionista de parte del Estado, ¿no? Precisamente para evitar el conocimiento por parte de autoridades extrajudiciales y bueno, judicializarlo. La mayor posibilidad, ¿no? Uno, la propiedad de los recursos naturales, por ejemplo. Bien, no puede ser actualmente y conforme a la norma vigente sometido a arbitraje. Dos, títulos otorgados sobre reservas fiscales. Tres, tributos y regalías. Cuatro, contratos administrativos salvo lo dispuesto en la ley. 5. El acceso a los servicios públicos. 6. Las licencias, registro y autorización sobre recursos naturales en todos los estados. 7. Cuestiones que afecten el orden público. 8. Cuestiones sobre las que haya recaído ya resolución firme, judicial y definitiva, salvo aquellos derivados de su ejecución, cosas que ya han sido resueltas, cosa juzgada. 9. Las cuestiones que versen sobre el estado civil y la capacidad de las personas. 10. Las cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces.
11, las cuestiones concernientes a las funciones del Estado. 12, las cuestiones que no sean objeto de transacción y cualquier otra determinada por la Constitución o la ley. ¿Ya? Y no solamente ello, hay que considerar que el artículo 5, perdón, de la ley también establece la exclusión expresa de la ley 708. Y lo que les decía, la próxima semana, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de arbitraje internacional y de inversiones. Y vamos a ver que la ley 708, por ejemplo, queda excluida para poder aplicar o poder resolver controversias arbitrales en acuerdos comerciales y de integración entre estados suscrito por Bolivia y contratos de financiamiento externos que suscriba Bolivia como tal. Ya, también está excluida la ley 708. Y bueno, si no se pacta arbitraje, entonces hay que ver también la forma ahí, ¿no? En ese caso y bajo esas condiciones, precisamente entonces, es que se tiene este importante alcance. Cuando hablamos de la primera causal, bien, de materia no arbitrable, estamos haciendo mención a estas 12, estas 12 materias no arbitrables, y la treceava, que en realidad es una puerta de entrada a la Constitución, y ahí depende qué es lo que establece la misma Constitución, ¿no? Por ejemplo, en materia minera, si vemos y revisamos la ley o la Constitución Política del Estado, vemos que los recursos mineros, por ejemplo, son un recurso estratégico conforme lo establece la actual Constitución Política del Estado y por lo tanto su conocimiento o su resolución no podría hacerse mediante arbitraje, salvo aquellas consideraciones especiales. Bien, por eso también hablamos de contratos administrativos mineros, ¿no? Entonces, tenemos ahí una interesante observación. Aspectos que obviamente hay que considerar y tenemos que tener presente, ¿ya? Pero bueno, volvamos a la presentación. Aquí recurso de nulidad. Entonces, el recurso de nulidad, amigos, solamente se va a poder presentar cuando concurran alguna de estas seis causales durante el proceso o en la emisión misma del laudo arbitral. Lo que quiere decir que en algunos casos se va a tener que anular el laudo, es cierto, si es que se considera procedente la solicitud del recurso como tal, o en otros casos inclusive hasta el proceso. Bien, el proceso va a tener que anularse. Por ejemplo, cuando el tribunal se hubiera compuesto irregularmente y se comprueba que esto realmente ha sido así, entonces no solamente se va a anular el laudo, bien, sino también se va a anular inclusive el proceso, ¿no? Inclusive el proceso. Entonces, es muy importante tener en cuenta por eso que cada pasito que se da dentro del mismo proceso en sí que vamos haciendo respete todos los derechos y garantías de defensa legítima, debido proceso, ¿no? La igualdad, los principios señalados, etcétera. Y bueno, pues obviamente que permita a las partes no sentirse afectadas. Pero ojo, tampoco es como lanzar una moneda, porque algo que siempre ha sido muy notorio, y no me van a dejar mentir ustedes, colegas, em, por ejemplo, en la vía judicial, ¿no? En la vía judicial, cuando alguien está por perder un caso o no hay certeza de cómo falla el juez, porque bueno, obviamente nunca hay certeza, pero teniendo en cuenta que puede fallar en contra, pues prácticamente nos queda la siguiente instancia, que es la apelación, y sabemos que por derecho, pues podemos presentar sobre cualquier aspecto que verse en cuanto al fondo de la sentencia, ¿ya? En el arbitraje, no. No es, a ver, esperaremos cómo sale y presentamos el recurso. ¿Ya? No hay tal. La última parte, precisamente, de esta regulación específica del recurso de nulidad nos dice que las partes pueden invocar una o varias causales siempre y cuando se hubiera hecho la debida protesta de dicha causal durante el procedimiento arbitral. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, veo que el tribunal arbitral se ha compuesto irregularmente. Bien. Y lo he visto en la etapa inicial, tal cual lo hemos visto el día de ayer. Ya. Lo veo en la etapa inicial, he visto que en esencia se ha compuesto irregularmente porque hemos presentado una recusación y el centro ha resuelto que no hay lugar, que está bien, que bla, bla, bla.
Y entonces, bueno, han aceptado un árbitro que yo sé que es parcializado con la otra parte, o por lo menos considero así. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? ¿Quedarme callado y decir, bueno, vas a ver al final si es que no gano? No. En ese caso, y como lo dice la norma, debo presentar mi debida protesta. ¿Qué es la protesta? Es la forma de dejar constancia, la expresión propia de no estar de acuerdo con esa situación que se subsume precisamente a alguna de estas seis causales. En la protesta o protesto, algunos también mencionan, ¿ya? La protesta o protesto prácticamente es el mecanismo por el cual realmente una parte deja constancia de que hubo una afectación y se ha corroborado alguna de las seis causales señaladas en ley. Yo creo que hay que hacerlo oportunamente, siempre es mejor hacerlo oportunamente, porque una vez que se emite el laudo, por ejemplo, ¿no? Y yo quiero presentar recurso de nulidad porque el tribunal se hubiera compuesto irregularmente, yo hubiera dicho, pero ¿por qué recién? ¿Se dan cuenta? Hay que dejar constancia de esto pertinentemente, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con materia no arbitrable. Y ahora, obviamente hay ciertas protestas que se tienen que dejar constancia una vez que se notifique el laudo, como por ejemplo la extralimitación, ¿no? Manifiesto de las facultades, bien, como por ejemplo, bueno, prácticamente ese, ¿no? Porque es que si hubiera afectado el derecho a la defensa, por ejemplo, las partes, implica señalamiento de protesta en ese momento. O sea, hay esas posibilidades, esas condiciones y hay que considerarlas siempre de una manera muy taxativa, vamos a decirle así, ¿ya? Bien puntual. Hay que evidenciar las seis y si en caso se da alguna de las seis, ya sea de forma verbal o escrita, siempre mejor en forma escrita, si es verbal que conste en acta, bien, dejar en claro la debida protesta. Bien, y eso ya me habilita a que cuando se presente el laudo, sobre ese punto que yo mismamente o específicamente he dicho, sí, he observado, pueda presentar mi recurso. ¿Ya? Muy bien. Volvamos a la otra presentación, a esta, para explicar un poquito ahora sí cómo funciona el recurso. Bien, hemos hablado que tenemos plazo de 10 días, ¿de acuerdo? Y el recurso de nulidad va a versar precisamente sobre alguna de las seis causales que acabamos de ver, siempre y cuando se ha dejado protesta. Clarísimo hasta ahí. Pero ¿cómo funciona el recurso? ¿Quién lo resuelve? ¿Ante quién se presenta? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, inicialmente vamos a mencionar y decir que el recurso se presenta ante el mismo tribunal arbitral o árbitro único. Bien. A él se le presenta porque es el árbitro quien va a determinar y va a definir si realmente, bien, si realmente hay elementos de viabilidad, ¿de acuerdo? Si hay elementos de viabilidad para aceptar el mismo o rechazarlo. Porque por ahí está fuera de plazo, por ahí no hay protesta, bien. Entonces, ¿qué correspondería? Rechazarlo, ¿ya? Pero si, por ejemplo, si se ha hecho la debida protesta, están en tiempo oportuno, entonces el tribunal no tendría por qué rechazar su presentación. Una vez que el tribunal arbitral acepta la presentación del recurso, ve la viabilidad del elemento, tiene que remitirlo a otra autoridad, porque por supuesto es totalmente irrisorio que una misma autoridad vaya a resolver o responder precisamente un recurso de esta naturaleza. Más aún si hablamos de nulidad. Recordando, amigos, que la nulidad no puede ser declarada por cualquier persona o por cualquier autoridad. La nulidad tiene que ser declarada específicamente por una autoridad judicial. Y es por eso que el tribunal arbitral lo que hace es remitir todos los sobrados desde la solicitud de la demanda de arbitraje hasta la emisión del laudo y la resolución de aceptación del recurso al órgano judicial o la jurisdicción ordinaria, como dice nuestra Constitución Política del Estado. Bien, dentro del o al tribunal departamental correspondiente de cada jurisdicción. Porque precisamente, amigos, va a ser un juez público civil y comercial quien va a resolver este recurso, ya que es el único o va a ser la única autoridad que tiene toda la posibilidad de anular o dejar sin efecto algún tipo de resolución, anular cosas, actos.
Bien, tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué hace el juez? Le llega la solicitud, las partes se apersonan ante él y le piden emita la correspondiente resolución. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer el juez? Verificar si realmente una de las causales invocadas por parte de las partes se ha dado y bajo esa lógica declarar o no la nulidad ya sea del laudo o inclusive del proceso hasta el vicio más antiguo. Si por ejemplo fuera materia no arbitrable, lo anula todo y en realidad no correspondería continuar, ¿verdad? Porque si es materia no arbitrable, entonces tiene que irse por otra vía. Por ejemplo, si fuera que no se ha respetado el derecho al debido proceso, o se ha tratado en desigualdad a las partes, entonces hasta el actuado, donde evidentemente no se ha respetado este aspecto, no, no. Si por ejemplo fuera una composición, y esto les cuento por experiencia, si fuera una composición irregular de un tribunal arbitral, entonces se anula hasta ese punto y se tiene que volver a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, la nulidad, amigos, va a ser determinada por un juez público civil comercial. Y vean ustedes el alcance, ¿no? Es tan fuerte justamente que el juez va a tener que pronunciarse solamente sobre eso. No es que va a cambiar el contenido del laudo. Y les cuento algo muy fáctico, que se ha dado muchas veces. Se anula el laudo, muy bien. Y se dice, muy bien, tienen que fallar considerando esta otra situación. Muy bien, perfecto. Y los árbitros pueden volver a fallar lo mismo. ¿Se dan cuenta? Pueden volver a fallar lo mismo. Se puede volver a dar lo mismo. Entonces, muchas veces ya pasó que el laudo arbitral sale exactamente igual, subsanando aquella cosa que se ha anulado, pero obviamente ha implicado a retrotraer hasta el punto más antiguo los actos. Pero no es como un cambio, no es como en la vía judicial, que es como que la siguiente autoridad puede revocar, puede decir no, está mal, pues si no está bien. Aquí es, se anula o no se anula en base a la causal señalada, punto. Nada más, nada más. ¿Ya? Esa resolución que emite la autoridad judicial, conforme a la ley 708, debe hacerse en un plazo de 30 días. Bien, 30 días tiene la autoridad judicial para hacerlo. Y obviamente las partes cuando se apersonan al proceso tienen que apersonarse al órgano judicial, pues obviamente van a solicitar que se emita resolución y además apersonarse para, obviamente, algún aspecto específico de aclaración que sea necesario. Pero se hace de esa forma, ¿ya? Una vez que el juez emite la resolución, como les digo, pueden pasar dos cosas. Uno, que las partes, o más bien que el laudo o el proceso quede anulado hasta cierto punto, o el laudo como tal, o que se confirme que no hay nulidad. Bien. Por lo menos en el tiempo que yo he podido estar en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio, y actualmente que estoy en la Cámara o en el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados, he podido evidenciar que esto es muy inusual. Es como la excepción a la regla. ¿Ya? ¿Por qué? Han visto, los laudos, sobre todo si están bien fundamentados y estructurados, no tienen pues viabilidad, salvo que realmente ha habido algo que no haya cuadrado. Bien, sin ir lejos, y les doy un dato a ojo de buen cubero, no recuerdo el dato exacto, había, no lo tengo exactamente ahora, pero a ojo de buen cubero, y acordarme un poquito, del 100% de laudos arbitrales emitidos en sede arbitral, solamente el 0,5% termina siendo revertido o anulado por sentencia o por resolución judicial. Los demás no. Ya son muy pocos los casos, pero puede darse. Se da en algunos casos, no en todo. Es muy poco. Y eso es bastante bueno. Da una señal de que precisamente los tribunales arbitrales están haciendo bien su trabajo. Y en realidad para eso es, ¿no? No por nada se les paga. No nos olvidemos que al ser extrajudicial, el arbitraje implica propiamente el pago de un honorario porque es un servicio privado. Bueno, es un servicio extrajudicial privado, ¿ya? Pero, obviamente,
puede que también entre todos los sentidos haya algún tipo de observación, ¿no? Hay algún tipo de, vamos a decirle así, situación que durante el proceso no se ha podido cumplir y eso obviamente hace o implica que el tribunal tenga que anular, sí, o bueno, el juez en todo caso, público, civil, comercial, deba anular el laudo arbitral o el proceso. Bien. Si es que, por ejemplo, en la resolución del juez él dice no, no hay nulidad, entonces se remite, se devuelve los obrados al centro para que el tribunal arbitral declare la ejecutoria, en este caso obtenga la calidad de cosa juzgada y el laudo, y ellos pierdan competencia. Pero si resuelve que hay nulidad, como les digo, pues nuevamente vuelve a emitir laudo, si es que se ha cumplido o hay nulidad por alguno de las causales que afectan al laudo específicamente, o, contrario sensu, hablamos de que se anula hasta cierta parte del proceso. El proceso puede anularse también hasta donde corresponde y depende de la causal. No se olviden de ese punto que es sumamente importante, ¿ya? Y es ahí donde práctica y básicamente termina y concluye el procedimiento arbitral. ¿Ya? El proceso arbitral termina ahí. Todas estas cuatro fases que hemos visto, ¿ya? Inicial, méritos, emisión del laudo y la recursiva, se desarrollan de esa forma. Si quieren una opinión personal, y más que todo es simplemente una apreciación, con la etapa del recurso, bien, es algo que realmente es un conflicto muy complejo, pero con la etapa del recurso, el proceso arbitral en promedio dura, en el mejor de los casos, con recurso incluido, un año, 8 meses, 9 meses, ¿ya? Todo el proceso hasta inclusive en el peor de los casos, un año y un poquito más. Bien, va a depender de algo muy importante, reitero, la inversión y los pagos. Muchas veces los arbitrajes, amigos, se estancan, no tanto por el proceso en sí, sino porque una de las partes no asume su responsabilidad, aunque han pactado, por ejemplo, asumir los costos a mitades, o los reglamentos de los centros establecen que sí son a mitades. Bien, entonces, es importante tener en cuenta bueno, alguna movida o alguna jugada, alguna estrategia que he visto que se puede plantear. Es, por ejemplo, una de las partes, la más interesada, paga todas las costas, los costos del arbitraje y solicita la devolución como costas y costos al final si es que gana el arbitraje, ¿no? Que al final también termina siendo el lanzamiento de una moneda porque tampoco es que esté automáticamente considerado que se va a ganar. No se olviden que esto es una pugna de argumentos, es una disputa jurídica, ¿no ve? Entonces, no hay la posibilidad específica de asegurar un resultado. Por más de que hayamos escogido árbitros, los árbitros son probos más probos que sin ir lejos, ¿no? En cuanto a la elección, pues más probos en cuanto a especialidad en lo que nosotros consideramos mejor para nuestro proceso. Entonces, hay que considerar muchos aspectos, ¿no? Pero así nuevamente también, y por experiencia les cuento, donde está el principal factor, muy aparte del tema de los pagos, porque muchas veces eso trunca un proceso de arbitraje, bien, es también en la etapa recursiva. A veces el órgano judicial, sabemos nosotros, está con excesiva carga y tiene mora, bien, procesal, y la resolución de estos recursos de nulidad a veces trasciende un poquito más del tiempo planteado, no son 30 días, a veces pasa que terminan en 45, hasta en 60. Y es algo que no está del todo bien claro y hay que tener muy en cuenta y considerarlo también, ¿ya? Así que son aspectos, reitero, muy importantes que tenemos que tener en cuenta ya como una parte específica de complementación, si ustedes quieren, del proceso arbitral en sí, ¿ya? Un punto más para terminar, 15 minutitos más voy a hablar, después o unos 10 minutos más, les doy la indicación de lo que vamos a hacer y con eso vamos a terminar la clase. Bien, em, hay ciertos parajes que están en la misma ley 708 que hablan sobre otros aspectos regulados como tal, ¿ya? Por ejemplo, está lo que nosotros consideramos como auxilio judicial. Bien, el auxilio judicial es una forma de acudir a la vía judicial previo inclusive, ¿no? A la conformación de un tribunal arbitral
para que se puedan realizar acciones preventivas, como por ejemplo medidas preparatorias o medidas cautelares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente el tribunal arbitral, conforme lo hemos visto ahora, ¿no? Muchas veces no está conformado recién hasta la conclusión de la etapa inicial. Bien. Entonces, nos queda, por ejemplo, como una interesante alternativa, bien, el, eh, el auxilio judicial. ¿Ya? Se puede, propiamente, se puede. Pero hay una figura que está establecida en la ley 708 que es bastante innovadora y en todo caso también tiene que trascender inclusive a las cláusulas arbitrales. Y estoy hablando del árbitro de emergencia. Si ustedes escuchan seguramente árbitro de emergencia, lo que se les viene a la mente es un árbitro suplente, ¿no? Alguien que ante la falta de posibilidad de acción pues prácticamente suple a otro. Y en realidad, nada que ver, ¿ya? El artículo 67 de la ley 708, es más, se los voy a plantear, lo tengo justamente aquí bien identificadito, ¿ya? Aquí está, bien. El artículo 67 de la ley 708 habla del árbitro de emergencia. ¿De acuerdo? Que justamente es una instancia, ¿bien? Que coadyuva propiamente a las partes sobre la improcedencia o procedencia de medidas cautelares, solicita a la autoridad judicial la aplicación de medidas cautelares y también de medidas preparatorias, sí que inclusive sea conformar al tribunal arbitral. Es una forma, si ustedes quieren, de que las partes en la cláusula arbitral, ¿bien? Establecen, señalan y pactan que aparte de los árbitros, ya, aparte de los árbitros, van a tener un árbitro de emergencia, cosa de que si alguna de las partes inicia un proceso, antes de siquiera presentar la solicitud de arbitraje, le piden al centro que este árbitro de emergencia se designe de forma que vamos a ver en breve, ¿bien? Para que pueda él tramitar, gestionar y generar todas las medidas preparatorias o cautelares para evitar que el futuro solicitado y muy más a futuro demandado, pues obviamente se deshaga de sus bienes, porque muchas veces esa es la inquietud. Presentamos la solicitud, pero presentando la solicitud, estamos asegurando que el solicitado, futuro demandado, vaya a cumplir sus obligaciones sin tener, por ejemplo, alguna medida cautelar encima, como retenciones o hipotecas o embargos o etcétera, pues he ahí esta figura, ¿ya? El árbitro de emergencia, que ahorita tiene que estar establecido en la cláusula arbitral o convenio, ¿ya? Es una forma también nueva, no estaba en la ley 1770, que es la antecesora en realidad de nuestra actual ley 708. Es una figura nueva que se utiliza en otras latitudes del mundo también, pero que muy interesantemente funciona como un pues preventivo, si ustedes quieren, ¿ya? Pero que obviamente es en sede arbitral. Por eso tiene que estar en la cláusula, porque las partes tienen que pactar su realización, su habilitación. ¿Qué pasa si no hay? Bueno, puedo acudir a través del auxilio judicial a alguna medida de este estilo, y si no, pues tendré que confiar, como dice en la ley, en la buena fe de las partes, ¿ya? Este temita igual es muy interesante, yo les animo a que puedan leer, hay mucha bibliografía sobre el árbitro de emergencia, no lo vamos a ver ahora, bien, porque es un tema aparte, les digo, es nuevo, bueno, nuevo, tiene 10 años esta ley, pero obviamente hay que tenerlo muy en cuenta y presente, ¿ya? Bien amigos, dicho eso entonces, permítanme, voy a irme a la otra presentación, aquí estamos. Y colorín colorado, nuestro o nuestra sesión ha acabado. ¿Ya? Con eso hemos acabado este módulo sobre arbitraje. He podido condensar lo más posible y de la mejor manera posible todo el procedimiento y características clave, bien, según lo que obviamente dice la ley y traducido para estos dos días para este módulo número 6. ¿Ya? Em, Hablemos probablemente de nuestro trabajo práctico. Hay un punto muy importante dentro del proceso arbitral y teniendo en cuenta que estamos hablando de un proceso, es importante determinar y delimitar
cuáles son cada uno de los pasos que hemos visto. El trabajo final, el único, porque es un trabajo único final, para la aprobación del módulo, amigos, es que ustedes puedan presentar, bien, una infografía o un flujograma, mejor dicho, del proceso arbitral, donde ustedes me detallen, conforme lo que hemos visto en estos 2 días y lo que dice la ley, cada uno de los pasos que están establecidos dentro de todo el proceso, desde la solicitud de arbitraje hasta la declaración de ejecutoria habiendo resuelto el recurso de nulidad. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner la pizarra porque ahí vamos a anotar todos los elementos y obviamente eso también lo voy a pasar al grupo para que nuestra querida Wendy León, que es nuestra coordinadora, nos ayude en ese mismo sentido. Así que voy a poner esto. Bien, aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un flujograma, ¿de acuerdo? Va a ser un flujograma del proceso arbitral. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Primero, ¿ya? Vamos a ponerle aquí primero. Tenemos que, o uno, más facilito, tenemos que describir, ¿no? Gráficamente, por eso hablamos de un flujograma, ¿ya? Gráficamente, las 4 etapas del arbitraje. Bien, es decir, ustedes tienen que graficar en esa forma de flujo, en esa suerte de paso concatenado cronológico, todo lo que hemos visto y todo lo que pueden ver en la ley 708. ¿Ya? Para este trabajo, amigos, bien, pueden utilizar el recurso que ustedes quieran. Pueden utilizar desde un tradicional y clásico PowerPoint, si les parece, hasta alguna aplicación en línea como Canva, por ejemplo. Pueden utilizar Geniali, pueden utilizar cualquier otra página, aplicación o lo que gusten. El recurso, varios, el que ustedes vean. La idea es que, sin importar el recurso que utilicen o con el que se sientan más cómodos, ustedes puedan graficar, plasmar, demostrar todo el proceso arbitral desde la solicitud hasta lo último de la etapa recursiva. ¿Ya? No hay un número mínimo ni máximo. Lo único que les pido, por favor, es que sea visible. ¿Ya? Muchas veces me ha pasado que me presentan flujogramas, pero pues las letras son tamaño Arial 2, ¿verdad? Y eso no se puede leer. Entonces, procuren que sea visible. No importa si lo parten, por ejemplo, en una primera hoja, como yo les he mostrado, ¿no? En una primera hoja, etapa inicial, en una segunda hoja, la etapa de méritos. No importa, ¿de acuerdo? Pero que por favor sea visible. Es muy importante para que yo pueda calificar correctamente, pueda ver, ¿ya? Sin mayor problema. Pueden respaldarse no solamente en la ley 708, sino también pueden respaldarse en algún reglamento, bien, de arbitraje, ¿de acuerdo? Que ustedes consideren, que ustedes vean pertinente, ¿ya? Sin mayor problema. Ustedes pueden decir, muy bien, voy a utilizar el reglamento, no sé, de la Cámara Nacional de Comercio. Pues, perfecto, ¿ya? Voy a utilizar el reglamento del Colegio de Abogados, genial. Voy a utilizar el reglamento de la ICAM de Cochabamba, súper. Voy a utilizar el reglamento de la CAICO, donde ustedes quieran. Y de ahí se basan. Pero sí, por favor, identifiquen, ¿sí? En base a cuál reglamento ustedes están haciendo precisamente su flujograma, que es sumamente importante, ¿ya? Me lo tienen que mandar, amigos, al correo electrónico. Bien, mi correo electrónico es yercofabricio.paswet@yahoo.com. Así tal cual lo están viendo en pantalla. Permítanme, lo voy a poner en un color más resaltadito. Ah, bueno, se cambia todo, ¿ya? Ahí. Mi correo, amigos, es yercofabricio.paswet@yahoo.com, ¿ya? Y si tuvieran algún problema con el correo, bien, no recuerdan o algo, ese es mi número de celular, ¿de acuerdo?
791-24-463. Bien, ese es mi número en el cual precisamente ustedes van a poder, me van a poder decir, si vale el término, ¿no? Si han tenido algún problema con el envío del correo, ¿ya? Así que depende de ustedes sin mayor problema. Lo que voy a coordinar con ustedes en este momento es la fecha de presentación. Ustedes díganme cuándo quieren presentarlo. Yo estaba pensando hacerlo, hoy estamos a viernes, una semana, salvo que ustedes consideren o les parezca bien que podamos hacerlo, no sé, hasta el próximo domingo, que es eh, 16. Ustedes díganme, hasta el 14 o hasta el 16. ¿Qué opinan ustedes?